La semana pasada estuvieron los peritos trabajando justamente en el tema, en la investigación, y se ha podido determinar concretamente el lugar donde comenzó el incendio. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que figura en la causa, Francisco? Bueno, sí, como vos sabés y en general todo el mundo ya ha leído, cada vez que se produce un siniestro de estas características, ¿no? Que en este caso fue realmente monumental, nosotros iniciamos una investigación, porque lo primero que hay que determinar es si el incendio se produjo, primero, por una cuestión humana, digamos, y segundo, si es así, si fue por un origen de humano, si fue con accidental o si fue intencional. Estas son las primeras averiguaciones que se hace en todo tipo de siniestro, sea urbano o forestal. En este caso nosotros, por los testimonios, primeros testimonios que tuvimos y las primeras pericias que realizó la policía de Río Negro, sobre todo el gabinete de criminalística, pudimos determinar que efectivamente la causa o el origen del incendio fue por factor humano. Por supuesto, a partir de ahí empezamos a determinar cuáles fueron los motivos de ese incendio. Bueno, y luego de una investigación que realmente fue impresionante el trabajo de todas las instituciones, ¿no? Porque no solamente la Policía de Río Negro, que es nuestro auxiliar en las investigaciones, sino también los organismos encargados de los incendios, ¿no? Es decir, el SPLIF, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bomberos inclusive, nos empezaron a dar muchísima información que a nosotros nos parece muy valiosa precisamente porque es gente experta en este tipo de hechos y de situaciones, con los cuales es una información que nosotros denominamos información de calidad. A partir de ahí llegamos a la conclusión de que había unas personas que habían, realizado actos que podían ser considerados los autores del hecho. Descartamos la intencionalidad por el tipo de actos que fueron realizados, pero entendemos que hubo una clara negligencia con respecto a cómo se desarrollaron los hechos, que después lamentablemente terminó en lo que todos conocemos, ¿no? Un incendio de características increíbles en su extensión. A partir de ahí hacemos lo que debemos hacer, que es formularle cargos, es decir, una vez que teníamos identificadas a esas personas, le formulamos cargos. Formularle cargos significa que le avisamos que los estamos investigando por un delito. El delito que lo investigamos se llama estrago por incendio, y a partir de ahí, en una audiencia que hicimos ante un juez, el juez nos dio unos 4 meses más para poder completar la investigación y así realizar una acusación final. Estamos en esa etapa, para eso pedimos la ayuda de peritos, otros peritos, en este caso peritos de la Policía Federal, que son peritos que trabajan en todo el país, con muchísima experiencia y muchísimo reconocimiento hasta internacional. Ellos llegaron a la localidad, hicieron un trabajo también conjunto con las demás instituciones, nos juntamos en la Fiscalía, ellos nos explicaron qué tipo de pericia iban a realizar y a su vez le pidieron información también estos otros organismos, hicieron la pericia, la estamos esperando, el informe final, ya tenemos un adelanto que de alguna manera confirma lo que nosotros ya veníamos sospechando, y nos faltan unas pericias más, que nosotros secuestramos unos teléfonos celulares, que entendemos que también esto puede tener otra información ya más personal de los autores, pero que a nosotros nos permita demostrar que efectivamente fueron estas personas las que generaron este incendio. Y bueno, iremos a juicio. Si vamos a juicio y tenemos la suerte de poder demostrar nuestra teoría, la verdad que va a ser un caso, el primero quizás en la Argentina, donde se pueda establecer una sanción penal para un caso de estos, ¿no? Porque en general son muy difíciles de determinar, claro, los incendios forestales, los causantes. Francisco, en un momento dijo, descartamos la intencionalidad, pero hubo una clara negligencia, es decir, ellos estaban haciendo fuego, no sé si para hacer un asado, para hacer una comida, y el fuego se le fue.
¿Esa vendría a ser la explicación que Sí, brindaron? en realidad lo que fue un fuego mal apagado. Esto es lo que nosotros entendemos, ¿no? Primero, un fuego en un lugar donde de ninguna manera se podía hacer fuego, con un riesgo enorme, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una negligencia muy fuerte, que nosotros entendemos que cualquiera podía darse cuenta de tener que apagar un fuego como corresponde, ¿no? Ujú. Pero bueno, Esto surge insisto, son cuestiones que nosotros tenemos como nuestra teoría de cómo se generó, y después, bueno, será cuestión de que los jueces ratifiquen lo que nosotros pensamos, ¿no? Francisco, ¿esto surge de lo que declararon las personas que están imputadas o los vecinos? No. Surge de los testimonios de vecinos, surgen de las pericias, surge de lo que nosotros llamamos prueba objetiva. Ellos no pueden declarar en contra de sí mismos, salvo que quieran confesar el hecho frente a un juez, hecho que no ocurrió. No confesaron frente al juez ni nada, con lo cual yo estimo que tienen dos opciones, o por ahora, ¿no? O mantener el silencio frente a un juez siempre, ¿no? O finalmente en algún momento reconocer los hechos, ¿no? Y en términos de la sanción que usted mencionaba, digamos, ¿qué diferencia hay entre la intencionalidad y la negligencia en este caso? Y bueno, la intención, acá se puede dar un caso también que es va a ser muy particular. La intencionalidad es lo que nosotros llamamos dolo, es decir, cuando yo tengo intención de hacer un daño, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo en términos de autos. Yo salgo con el auto y te apunto directamente a vos para pisarte. Yo tengo intención de lastimarte. La otra, eso se llama dolo. La culpa es cuando una persona sale de su casa y por un accidente, es decir, no ve a una persona o porque se distrajo un segundo y pisó a una persona. No tiene intención de dañar, no salió con la idea de lastimar a esa persona, que quizás ni la conoce, sino que simplemente por una negligencia le generó un daño, ¿verdad? Y hay una cuestión intermedia, que es la que nosotros entendemos que podría darse en este caso, que es cuando uno no sale con intención de prender fuego, pero hace todo para que eso se prenda fuego. Es decir, la negligencia pasa a ser una negligencia superior, ¿no? Es como que uno puede representarse que puede lastimar a una persona. Y esto, en el caso de los accidentes de tránsito, es la persona que sale drogada o alcoholizada a el doble de la velocidad permitida en un horario que sabe que va a estar lleno de gente. Esa persona se puede representar que puede pisar a alguien, y lo hace y no le importa nada. Bueno, nosotros entendemos que podemos estar en esta figura. Es una figura muy controvertida, no todos los jueces consideran que esto es posible, pero bueno, nosotros entendemos que podemos llegar a intentar probar esta situación, ¿no? ¿Cuántas personas están imputadas en este momento? Creo que son 6 personas. ¿Son turistas, Francisco? Porque lo primero que se dijo era que eran turistas del Alto Valle y después lo que vimos por ahí en las redes es que en realidad eran personas que ya estaban viviendo en ese lugar. Yo preferiría no hacer mucho énfasis en la identidad de las personas ni quiénes son, porque la verdad que lamentablemente uno ve que hay mucha bronca, mucho odio, y nosotros la verdad que no queremos que se genere absolutamente nada que nos aleje del juicio, ¿no? Pero son personas que están identificadas, son personas que están individualizadas, y bueno, y nosotros creemos que son ellos los autores y lo trataremos de probar frente a un juez. Francisco, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hace unos minutos mencionaba que no declaraban su culpabilidad frente a un juez. ¿Lo han hecho en otras instancias? Digo, ante una declaración policial, ¿han reconocido, digamos, esta, entre comillas, impericia o falta de cuidado a la hora de encender un fuego? Bueno, hay testimonios de policías que dicen que sí. Nosotros eso lo tenemos que ratificar ante un juez porque, digamos, son más elementos de prueba precisamente que nosotros vamos a hacer valer en el juicio. Por supuesto que en algunos casos las personas niegan haber manifestado eso por alguna cuestión de tratar de salvar su responsabilidad, y en otros casos lo reconocen y en otros casos se mantienen en silencio. Así que bueno, sí, es una prueba más que nosotros tenemos para poder probar nuestra teoría. Pero no puede ser, insisto, nadie se puede autoincriminar. En la justicia argentina nadie puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, bueno, es un tema
muy importante porque no lo hicieron ante un juez, ¿no? Digamos que la prueba más importante es la humana, los testigos que puedan aportar datos concretos sobre ese momento. Y las pericias, porque a veces los testigos sabemos todo, que nosotros nadie sale a la calle con una memoria fotográfica a registrar todo, pero sí puede haber, digamos, diferencias entre lo que vio uno, lo que vio otro, uno desde un lugar, otro de otro, pero las pruebas periciales son para nosotros las pruebas más importantes, porque es gente que es experta, que puede dar explicaciones a los jueces por qué llegan a las conclusiones que llegan, a través de métodos científicos. Entonces nadie puede dudar de esa prueba, ni la propia defensa, salvo que sea una pericia mal hecha, pero bueno, en general no ocurre así, y para nosotros es la prueba más contundente, ¿no? Y por supuesto los vecinos, y por supuesto otras circunstancias, ¿no? Francisco, entendemos que su fuero sería el penal, acá se ve esa causa penal. En caso de que sean declarados culpables, ¿eso habilita que haya una causa civil, digo, por los daños ocasionados? Sí, yo lo que tengo entendido es que desde el punto de vista administrativo, el SPLIF, que es el Servicio Provincial de Lucha contra el Fuego o de Incendios Forestales, ellos han iniciado un sumario administrativo que implica multas, y a su vez la Fiscalía de Estado, bueno, en nuestro caso, en la causa penal, nosotros hemos tomado como querellante al municipio, porque entendemos que también ellos se ven afectados, porque está dentro de lo que es el ejido urbano y pluriurbano del Bolsón, pero también desde Fiscalía de Estado de la provincia pueden iniciar acciones civiles por los daños y perjuicios, ¿no? O sea, podría haber tres tipos de sanciones. Uno, la sanción penal, que es una pena de prisión. Una segunda sanción es económica, a través del SPLIF, que es el organismo administrativo, que es como sería la policía del bosque, para decirlo de alguna manera, que le puede aplicar multas. Y la demanda por daños y perjuicios en función del daño civil, ¿no? Lo que pasa es que en estos casos, la verdad que es tan alto el daño, que la verdad que es... sí, económicamente imposible definir. Sí, claro. Económicamente el cálculo económico es, nosotros por supuesto lo estamos pidiendo también para que los jueces tengan una dimensión del daño producido, pero hay cosas que son inclusive muy difíciles de evaluar. ¿Cuánto vale una lenga que tiene tantos años, ¿no? Claro. Que no se va a recuperar en los próximos, no sé, 100 años? Entonces, la verdad que es muy difícil evaluarlo económicamente, pero está claro que el daño fue grandioso, ¿no? Francisco, la sanción penal, ¿de cuánto es para este tipo de hechos? Y son penas que tienen más de 3 años, y si se interpreta como interpretamos nosotros, que hay un dolo eventual, que es lo que nosotros entendemos que se puede dar en este caso, la pena puede ser mayor. Lo que pasa es que cuando hablamos de pena siempre es subjetivo, porque ustedes recuerden que en el Código Penal argentino se va siempre en una franja, ¿no? Y eso lo determinan los jueces en función de determinadas condiciones, y puede ser distinta en cada uno de ellos. O sea, puede ser la misma o diferente, porque pueden haber tenido distinta actividad unos y otros. Así que es difícil hablar de pena, pero sí tiene una pena que podría llegar a ser de prisión efectiva, ¿no? Es una oportunidad, digamos, para la justicia para sentar jurisprudencia en casos como este, ¿no? Porque mencionaba que es la primera vez que se podría llegar a hacer un juicio. Sí, para nosotros sí, en este tipo de hechos, ¿no? Quizás otros casos donde hubo intencionalidad y fueron encontradas las personas, que son pocos. Nosotros estuvimos revisando jurisprudencia histórica, digamos, y la verdad es que no hay muchos casos, pero hay pocos casos de los famosos incendiarios, ¿no? Personas que tienen esa patología y que prenden fuego cosas, digamos, pero fallos de incendios forestales, producto de, si se quiere, negligencias o dolos eventuales, no hay en la Argentina, y para nosotros es muy importante que quede un precedente, porque todos sabemos acá el dolor y el daño que nos ha generado a todos esto que pasó. Y el gasto del Estado es enorme. Imagínense que me estaban diciendo que creo que solo en vuelos gastaron alrededor de 300 y pico de millones de pesos, solo en vuelos. Entonces imagínense la dimensión del Estado en general, ¿no? El Estado provincial, el Estado nacional, la cantidad de dinero que tuvo que disponer, además del riesgo de vida, ¿no? De los brigadistas, o sea,
el daño es inconmensurable. Entonces, la verdad que estaría bárbaro, sería buenísimo que podamos dejar un precedente para que en el futuro, por lo menos, la gente, quizás alguien recuerde este caso y sea un poco más precavido antes de prender un fuego en cualquier lado, ¿no? Tal cual. Y me parece que sería también una buena compensación para los vecinos de Cuesta del Ternero, que han perdido en algunos casos tanto, ¿no? Inclusive viviendas. Sí, por supuesto. Igual cuando usted menciona 3 años o de prisión efectiva, bueno, visto así a la distancia, desde afuera de la justicia, es poco. Sí, nosotros siempre tenemos esa entre comillas, debate con las víctimas, ¿no? Es decir, las víctimas de cualquier hecho, siempre, en general sienten que es poco, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es muy difícil también mensurar cuánto sería mucho o cuánto estaría bien. Depende de cada uno, ¿no? Es decir, lo que quisiera uno que esto nunca hubiera ocurrido. Esto es lógico, en primer lugar, y esto le pasa también a todas las víctimas de cualquier delito. Es decir, uno la primera sensación que tiene es por qué me pasó o por qué pasó esto, y bueno, a partir de ahí algún tipo de satisfacción es muy difícil satisfacer ese dolor, sea lo que fuere, ¿no? Pero bueno, sí, es el Código Penal, digamos, no lo inventó la justicia. Eso es una ley nacional y así está fijado, y bueno, y los jueces tienen que, obviamente, y nosotros también, someternos a la ley, ¿no? Bien. Bueno, gracias por habernos atendido, Francisco, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, y que estén bien, y saludos a todos los oyentes de Patagonia Andina. Bueno, igualmente, gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego. El fiscal Francisco Arrien, contándonos un poquito cómo marcha la investigación de justamente el origen de este incendio allí en Cuesta del Ternero, que recordamos, según los últimos datos oficiales, quemó más de 5.800 hectáreas.